Imagina esto, estás en la lucha de tu vida. Oras, clamas, suplicas, pero el cielo parece estar en silencio. Te sientes agotado, frustrado, como si estuvieras atrapado en un ciclo donde nada cambia. Ves a otros avanzar, prosperar, recibir respuestas, mientras tú sigues esperando, preguntándote si Dios realmente te escucha. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido esa sensación de hablar con Dios y no recibir respuesta? Pero, ¿y si te dijera que el problema no es que Dios no esté respondiendo, sino que no has aprendido a sintonizarte con su voz? ¿Y si la clave para ver el milagro que tanto anhelas no está en pedir más, sino en alinear tu mente, tu corazón y tu espíritu con su voluntad? Porque déjame decirte algo, Dios nunca ha dejado de hablar, pero hay una frecuencia en la que solo los que saben cómo conectar pueden escuchar su respuesta. Hoy voy a mostrarte cómo activar el poder de Dios en tu vida, cómo romper con las barreras invisibles que han estado bloqueando su obra en ti. No es casualidad que estés aquí. No es coincidencia que estés escuchando esto ahora mismo. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría ser la llave que abra la puerta que llevas años golpeando. Así que quédate conmigo, porque esta verdad tiene el poder de cambiar tu destino para siempre. La intención no es solo un pensamiento pasajero o un deseo vago. Es una fuerza espiritual con el poder de transformar la realidad cuando está alineada con la fe y la voluntad de Dios. En la Biblia, Jesús nos enseñó que la fe auténtica puede mover montañas, y la intención es la chispa que enciende esa fe y la convierte en acción. Cuando una persona ora con verdadera convicción, su intención no se queda en meras palabras. Es una energía que se eleva como incienso ante Dios, un clamor que resuena en los cielos. La Escritura es clara al respecto. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo capítulo 21 versículo 22. Aquí radica el poder de la intención, en la certeza absoluta de que lo que se pide ya ha sido concedido. El poder de la intención se manifiesta cuando hay coherencia entre el corazón, la mente y el espíritu. No basta con desear algo, es necesario sentirlo como una realidad ya existente. Jesús, antes de hacer milagros, no dudaba ni por un instante. Su intención estaba cargada de fe inquebrantable, y por eso el poder de Dios fluía a través de él. Cuando el ciego Bartimeo clamó, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, Marcos capítulo 10 versículo 47, su intención era clara, firme y determinada. No solo esperaba recibir la vista, sino que su fe ya la consideraba un hecho. Y Jesús le respondió, tu fe te ha salvado. La intención tiene poder porque es el lenguaje silencioso con el que el alma se comunica con Dios. Es la certeza inquebrantable de que lo que se anhela en lo profundo del corazón, si está alineado con la voluntad divina, ya ha sido concedido. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan capítulo 5 versículo 14. El problema es que muchas personas dicen creer, pero en su interior dudan. Piensan que Dios puede hacerlo, pero en su subconsciente no creen que lo hará por ellas. Aquí es donde la intención se debilita, porque está contaminada por la incertidumbre. La fe verdadera es inquebrantable. No se deja influenciar por las circunstancias externas ni por lo que los sentidos perciben. Es la convicción de lo que no se ve, pero que en el mundo espiritual ya ha sido decretado. El poder de la intención no radica solo en la mente, sino en la sintonización del ser entero con la voluntad de Dios. Quien alinea su intención con la fe y la palabra, activa una corriente de bendición que transforma su vida. Así como la luz no puede mezclarse con la oscuridad, la intención poderosa no puede coexistir con la duda. Cuando la intención es firme, cuando está sustentada en la fe y se expresa con total convicción, el universo espiritual responde. La oración ferviente de un justo tiene gran poder, y la intención pura es la llave que abre las puertas del cielo. No se trata de atraer lo que uno quiere con simples pensamientos positivos, sino de creer con una fe tan fuerte que ya no hay diferencia entre lo que se espera y lo que ya se posee en el espíritu. Esta es la esencia de la verdadera intención. Una alineación total con la voluntad de Dios,
Una fe activa que no solo espera, sino que ya recibe, porque sabe que el que prometió es fiel. Desde el principio de los tiempos, la Biblia nos muestra que la palabra tiene un poder creador. En el Génesis, Dios no creó el mundo con sus manos, sino con su voz. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis capítulo 1 versículo 3. La palabra fue el vehículo que trajo la existencia a la realidad. Esto no es un detalle menor. Si Dios, el creador de todo, utilizó la palabra para dar vida, ¿qué significa esto para nosotros, creados a su imagen y semejanza? La Escritura es clara. Nuestras palabras tienen el poder de dar vida o muerte. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Proverbios capítulo 18 versículo 21. Cada palabra que pronunciamos no es solo un sonido, sino una semilla que se siembra en el mundo espiritual y que, tarde o temprano, dará fruto. Jesús enseñó que lo que sale de la boca del hombre proviene del corazón y que nuestras palabras reflejan la condición de nuestro espíritu. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo capítulo 12 versículo 34. Pero la palabra no es el único instrumento poderoso en nuestra existencia. La Biblia también revela que el pensamiento moldea la realidad de una persona. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Proverbios capítulo 23 versículo 7. Lo que una persona cree en su interior determina lo que manifestará en su vida. Quien piensa en fracaso y derrota, termina atrayendo precisamente eso, mientras que aquel que piensa con fe y certeza en la victoria, verá cómo las puertas se abren ante él. Dios le ordenó a Josué que meditara en su palabra de día y de noche, porque el pensamiento es la semilla de la acción y la acción es lo que determina el destino. Meditarás en el de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1 versículo 8. No basta con conocer la verdad. Es necesario que la mente se impregne de ella, porque aquello en lo que pensamos constantemente se convierte en nuestra realidad. Jesús dejó claro que la fe activa, expresada en palabra y pensamiento, tiene un impacto real en el mundo físico. De cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos capítulo 11 versículo 23. Aquí está el secreto de los milagros: creer sin dudar y hablar con autoridad. El enemigo también conoce el poder de la palabra y el pensamiento. Es por eso que su estrategia siempre ha sido sembrar dudas y mentiras en la mente del ser humano. Desde el Edén, su táctica ha sido distorsionar la verdad y hacer que el hombre dude de la palabra de Dios. Por eso, la Escritura nos exhorta a renovar nuestra mente, a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino a transformar nuestro pensamiento para alinearlo con la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12 versículo 2. Cuando una persona aprende a gobernar sus pensamientos y sus palabras de acuerdo con la voluntad de Dios, su vida comienza a cambiar. No se trata de una simple práctica positiva, sino de una realidad espiritual que la Biblia confirma en múltiples ocasiones. La fe se declara con la boca, se establece con el pensamiento y se materializa con la acción. La clave está en cuidar lo que sale de nuestra boca y lo que dejamos entrar en nuestra mente. Si la palabra de Dios habita en nosotros, nuestra forma de hablar y de pensar cambiará, y al cambiar esto, nuestra vida tomará un nuevo rumbo. La Escritura es clara: lo que confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, tiene el poder de transformar nuestra realidad. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10 versículo 9. La salvación misma se recibe por medio de la fe expresada en palabra y pensamiento. Si este principio es suficiente para determinar la eternidad de una persona, ¿cuánto más influirá en su vida diaria?
Dios nos ha dado un poder inigualable, el dominio sobre nuestra mente y nuestras palabras. Quien aprenda a usarlos de acuerdo con su voluntad, verá milagros, restauración y bendición en cada área de su vida. Desde los tiempos más antiguos, la humanidad ha elevado su voz al cielo en busca de respuestas, auxilio y dirección. La pregunta no es si Dios escucha, sino si nosotros estamos listos para recibir su respuesta. La Biblia es clara en este punto. Dios no solo oye nuestras oraciones, sino que responde a quienes claman a Él con fe y sinceridad. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías capítulo 33 versículo 3. Esta no es una simple promesa, es una realidad espiritual. Dios no ignora el clamor de su pueblo. Desde Moisés, que intercedió por Israel, hasta Jesús, que oró en Getsemaní, la Escritura está llena de ejemplos de hombres y mujeres que recibieron respuesta a sus plegarias. Sin embargo, muchas veces oramos y sentimos que el cielo guarda silencio. ¿Significa esto que Dios no escucha? No, Dios responde siempre, pero no siempre de la forma en que esperamos. Hay momentos en los que su respuesta es un sí inmediato, otros en los que dice espera, y otras veces en las que su respuesta es un no, porque ve más allá de nuestra comprensión humana. El profeta Daniel experimentó esta realidad cuando clamó a Dios en ayuno y oración. Durante 21 días no recibió respuesta, pero cuando finalmente el ángel Gabriel se le apareció, le dijo: «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras». Daniel capítulo 10 versículo 12. La respuesta había sido enviada desde el primer día, pero hubo una batalla en el mundo espiritual que retrasó su manifestación. Aquí radica una verdad profunda. La oración no es solo un acto religioso, es un arma poderosa en la guerra espiritual. Dios escucha, pero hay oposiciones que buscan impedir la manifestación de sus respuestas. Es por eso que Jesús enseñó a orar sin cesar, con perseverancia y fe inquebrantable. Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Mateo capítulo 7 versículo 7. Esta enseñanza de Jesús revela que la oración efectiva no es pasiva, sino activa. No es una petición ocasional, sino un clamor persistente que nace de un corazón que confía plenamente en Dios. La viuda persistente de la parábola siguió insistiendo hasta que el juez injusto le hizo justicia. Jesús usó este ejemplo para enseñarnos que si un juez corrupto responde a la insistencia, cuanto más Dios, que es justo y fiel, atenderá a sus hijos que claman de día y de noche. Pero la oración no solo cambia las circunstancias externas, cambia la persona que ora. En el Getsemaní, Jesús oró con intensidad antes de enfrentar la cruz. No fue la circunstancia la que cambió, sino su disposición interna. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22 versículo 42. La verdadera oración nos lleva a rendirnos a la voluntad de Dios, confiando en que su respuesta es perfecta. Dios responde de múltiples maneras. A veces lo hace con una solución inmediata, otras veces con una dirección clara, y en ocasiones nos da paz en medio de la tormenta, asegurándonos que su presencia es suficiente. Cuando Pablo clamó por su debilidad, esperando que Dios lo librara, la respuesta que recibió fue diferente a lo que esperaba. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios capítulo 12 versículo 9. Esto nos enseña que Dios no siempre nos da lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos. Su respuesta es sabia, porque Él ve el panorama completo. Nuestra tarea no es dudar, sino confiar, porque su fidelidad nunca falla. La historia de Ana, la madre de Samuel, es otro ejemplo poderoso. Años de esterilidad la llevaron a orar con desesperación en el templo. No pidió con simples palabras, sino con el alma derramada delante de Dios. Su oración no solo fue escuchada, sino que recibió un hijo que se convirtió en uno de los mayores profetas de Israel. Por este niño oraba, y Yahvé me dio lo que le pedí.
1 Samuel capítulo 1 versículo 27. El problema no es si Dios responde, sino si nosotros estamos dispuestos a esperar en su tiempo y a confiar en su voluntad. Muchas personas dejan de orar porque no ven resultados inmediatos, pero la Biblia nos exhorta a perseverar en la fe. Abraham esperó años para ver cumplida la promesa de un hijo. José pasó por esclavitud y prisión antes de ser exaltado. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ver la gloria de Dios manifestarse. Dios escucha, Dios responde, y lo hace en el momento perfecto. Nuestra tarea es orar con fe, sin dudar, sin desmayar, con la certeza de que su respuesta, aunque no la entendamos de inmediato, es la mejor. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan capítulo 5 versículo 14. Orar no es solo pedir, es confiar, es esperar, es alinearse con el plan divino. Quien persevera en la oración, tarde o temprano verá la fidelidad de Dios manifestada en su vida. La vida espiritual no es un concepto abstracto, es una realidad que se manifiesta en la manera en que vivimos, pensamos y sentimos. La Biblia nos enseña que nuestras emociones, pensamientos y palabras generan una vibración que puede acercarnos o alejarnos de Dios. Todo en el universo tiene una frecuencia, y nuestra vida espiritual no es la excepción. Hay personas que, sin darse cuenta, viven en una vibración baja, atrapadas en el miedo, la duda, la angustia y el pecado, lo que las desconecta de la presencia de Dios. Sin embargo, la Escritura nos muestra que podemos elevar nuestra frecuencia espiritual y alinearnos con el poder divino. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dios nos diseñó para vivir en una vibración de fe, amor y gratitud. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, caemos en estados emocionales y mentales que nos impiden conectar con su presencia. El miedo nos paraliza, la duda nos debilita y el pecado nos aleja. La pregunta es, ¿cómo podemos elevar nuestra frecuencia para vivir en armonía con Dios y experimentar su poder en nuestra vida? Jesús nos enseñó que el estado de nuestro corazón determina nuestra conexión con el Padre. No se trata solo de lo que hacemos externamente, sino de lo que habita en nuestro interior. Un corazón lleno de resentimiento y amargura vibra en baja frecuencia, mientras que un corazón lleno de gratitud, gozo y confianza en Dios se eleva y se fortalece. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Proverbios capítulo 4 versículo 23. La fe es la llave que abre las puertas a una vibración más alta. Cuando crees sin dudar, cuando confías plenamente en Dios, tu frecuencia espiritual se eleva y empiezas a experimentar milagros en tu vida. Jesús dejó claro que la fe es la fuerza que activa lo sobrenatural. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos capítulo 9 versículo 23. Pero la fe no es solo un pensamiento positivo, es una certeza que nace en lo profundo del espíritu. Cuando una persona vive en fe, su energía cambia, su manera de hablar se transforma, y su presencia irradia paz y confianza. La vibración de la fe es tan poderosa que puede traer sanidad, restauración y transformación a cualquier área de la vida. Otra clave para elevar la frecuencia espiritual es la alabanza y la gratitud. La Biblia nos dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando adoramos, cuando damos gracias en todo momento, nuestra vibración se eleva y nuestra conexión con Dios se fortalece. La gratitud es una de las frecuencias más altas del espíritu. Cuando agradeces, incluso antes de ver el milagro, estás demostrando que confías en Dios, y esa confianza atrae la manifestación de su poder. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Pero así como podemos elevar nuestra frecuencia, también podemos bajarla con nuestras propias acciones y actitudes. La queja, la envidia, el miedo y la incredulidad nos desconectan de la fuente divina. Muchas veces, las personas oran y buscan a Dios,
pero siguen viviendo en una vibración de derrota, sin darse cuenta de que sus pensamientos y palabras están bloqueando las bendiciones que Dios ya ha preparado para ellas. Es imposible caminar en victoria cuando la mente está atrapada en la duda y el temor. Por eso, la Biblia nos exhorta a renovar nuestro pensamiento y a enfocarnos en lo que es puro, justo y digno de alabanza. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses capítulo 4 versículo 8. El amor es otra fuerza que eleva nuestra vibración. Jesús enseñó que el mandamiento más importante es amar a Dios y amar al prójimo. El amor no es solo un sentimiento, es una energía espiritual que nos conecta con lo divino. Cuando perdonamos, cuando servimos, cuando damos sin esperar nada a cambio, nuestra frecuencia se eleva y nos alineamos con el corazón de Dios. El ayuno y la oración también son herramientas poderosas para elevar la vibración espiritual. No se trata solo de abstenerse de comida, sino de apartarse del ruido del mundo para entrar en una comunión profunda con Dios. Jesús mismo dijo que hay batallas que solo se ganan con ayuno y oración. Esto se debe a que, en ese estado, nuestro espíritu se fortalece, nuestra carne se debilita, y nuestra sintonía con Dios se vuelve más clara y poderosa. Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo capítulo 6 versículos 17 a 18. Elevar la frecuencia espiritual no es cuestión de suerte ni de un esfuerzo humano vacío. Es el resultado de vivir en obediencia a Dios, de caminar en fe, de mantener un corazón limpio y de cultivar una relación profunda con el Espíritu Santo. La fe no es solo creer en Dios, es caminar en su palabra y actuar conforme a su voluntad. Muchos oran y esperan que Dios haga milagros en su vida, pero olvidan que la fe verdadera siempre se acompaña de acción. La Escritura es clara en este principio. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Santiago capítulo 2 versículo 17. No basta con creer, es necesario moverse en obediencia para que los propósitos de Dios se cumplan. Cada milagro registrado en la Biblia está marcado por un acto de fe. Moisés no vio abrirse el mar rojo hasta que extendió su vara. Josué no vio caer los muros de Jericó hasta que marchó alrededor de ellos. Pedro no caminó sobre las aguas hasta que puso un pie fuera de la barca. En cada caso, Dios tenía el poder para actuar, pero esperaba que su pueblo diera el primer paso. La fe, sin acción, es solo una intención, pero la fe con acción desata el poder de Dios. Cuando Dios le prometió a Abraham que sería padre de naciones, no le dio un hijo de inmediato. Pasaron años de espera, de pruebas, de desafíos. Pero Abraham no se quedó inactivo. En todo momento, obedeció la voz de Dios. Dejó su tierra, construyó altares, caminó en la dirección de la promesa. Su fe no se limitó a palabras, fue una fe en movimiento. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos capítulo 11 versículo 8. La fe verdadera no se basa en lo que se ve, sino en lo que Dios ha prometido. Muchos dicen tener fe, pero viven como si la promesa de Dios no fuera real. Esperan la provisión sin sembrar, esperan la sanidad sin declarar la palabra, esperan el llamado sin prepararse. Dios no bendice la pasividad, sino la acción. Cuando alguien cree con certeza, actúa conforme a esa certeza, porque andamos por fe, no por vista. 2 Corintios capítulo 5 versículo 7. Jesús enseñó que la fe mueve montañas, pero también mostró que esa fe debe expresarse con hechos. Cuando sanaba a los enfermos, muchas veces les pedía que hicieran algo antes de recibir el milagro. Al ciego le dijo que fuera a lavarse en el estanque de Siloé. A los 10 leprosos les dijo que se presentaran ante los sacerdotes. Solo después de obedecer, recibieron la sanidad.
La enseñanza es clara. La fe sin acción no produce transformación. Hay quienes esperan señales para moverse, pero Dios ya ha dado su palabra. No es necesario ver para creer, sino creer para ver. Muchos esperan que se abran las puertas antes de caminar, pero Dios espera que caminen para abrir las puertas. La viuda de Sarepta tenía solo un poco de harina y aceite, pero cuando obedeció la palabra del profeta y preparó la última comida para él, su provisión nunca se agotó. Su fe se manifestó en una acción, y Dios respondió con abundancia. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ellos no pidieron explicaciones ni garantías. Dejaron sus redes, sus trabajos, sus vidas y los siguieron. No sabían a dónde los llevaría ese llamado, pero creyeron y actuaron. Por esa fe en movimiento, vieron milagros, aprendieron los secretos del reino y fueron usados para transformar el mundo. La fe no es solo esperar que Dios haga algo, es moverse en la dirección de su voluntad. Es preparar la tierra antes de ver la lluvia. Es construir el arca antes de que llegue el diluvio. Es salir de la barca antes de que las aguas se calmen. Cuando una persona actúa con fe, desata lo sobrenatural en su vida. El enemigo busca paralizar a los hijos de Dios con el miedo, la duda y la procrastinación. Quiere que piensen que no están listos, que esperen el momento perfecto, que se queden inmóviles. Pero la Biblia enseña que el momento de actuar es ahora, no mañana, no cuando las circunstancias sean ideales, sino ahora. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Mateo capítulo 6 versículos 19 a 20. Cada persona tiene un llamado y un propósito en Dios, pero solo quienes caminan en fe lo alcanzan. La fe es la semilla, pero la acción es lo que permite que esa semilla germine. Dios ha depositado dones y talentos en cada uno, pero espera que sean usados. La historia de los talentos en Mateo capítulo 25 nos muestra que aquellos que multiplican lo que Dios les da reciben más, pero quienes entierran sus dones por miedo terminan perdiéndolo todo. La clave para manifestar los propósitos de Dios en la vida no está en esperar pasivamente, sino en caminar con determinación. Quien siembra cosecha, quien llama recibe respuesta, quien busca encuentra. No hay fe sin acción, no hay promesa sin obediencia, no hay milagros sin pasos de valentía. Es tiempo de levantarse y avanzar, de creer sin dudar, de actuar sin miedo, de moverse con la certeza de que Dios ha prometido y cumplirá. La fe que transforma es la que se manifiesta con obras. Es la que dice sí a Dios sin excusas, la que avanza sin ver el final del camino, la que confía en que Él abrirá el mar cuando los pies toquen el agua. Dios ya ha hablado. Ahora es momento de actuar. Dios no quiere solo una parte de ti. No busca solo tus pensamientos, ni solo tus emociones, ni solo tus acciones. Él desea que cada área de tu ser esté completamente alineada con su voluntad. Cuando la mente, el corazón y el espíritu están en sintonía con Dios, su poder fluye sin obstáculos en tu vida. Pero cuando hay división interna, cuando piensas una cosa, sientes otra y actúas de una manera diferente, la conexión con Él se debilita. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo capítulo 22 versículo 37. Este no es solo un mandamiento, es una clave espiritual. La plenitud en Dios solo se alcanza cuando todo nuestro ser está alineado con su propósito. La mente gobierna los pensamientos, el corazón alberga las emociones y el espíritu es el canal que nos conecta con lo divino. Cuando estas tres áreas están en armonía, la vida cristiana deja de ser una lucha y se convierte en una experiencia de paz, gozo y propósito. La batalla comienza en la mente. La Biblia nos enseña que el enemigo ataca primero los pensamientos, porque sabe que lo que una persona piensa define su vida. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios capítulo 23 versículo 7. No se puede tener una vida alineada con Dios cuando la mente está llena de dudas, temores y pensamientos contrarios a su palabra. Por eso, la Escritura nos exhorta a renovar nuestra manera de pensar,
a dejar atrás los patrones del mundo y a adoptar la mentalidad de Cristo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12 versículo 2. Cuando la mente se llena de la palabra de Dios, los pensamientos comienzan a cambiar. Pero eso no es suficiente. También es necesario que el corazón esté alineado con lo que la mente cree. Muchas personas conocen la verdad, pero sus emociones no han sido transformadas. Siguen cargando con heridas, resentimientos, envidias y miedos que los alejan de la plenitud en Dios. La Biblia nos advierte que el corazón es engañoso y que puede alejarnos del propósito divino si no es purificado. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17 versículo 9. Por eso, Dios no solo quiere que creamos en Él con la mente, sino que entreguemos completamente nuestro corazón para que sea renovado. Cuando la mente y el corazón están alineados con Dios, el espíritu se fortalece. El espíritu humano es el canal que permite la comunión con el Espíritu Santo. Pero si la mente está llena de dudas y el corazón está contaminado con emociones destructivas, la conexión espiritual se bloquea. Es por eso que muchas personas oran, pero no sienten la presencia de Dios. Leen la Biblia, pero no la entienden. Buscan respuestas, pero no las encuentran. El apóstol Pablo enseñó que el verdadero cristiano es aquel que vive en el Espíritu, no en la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8 versículo 6. Aquí está el secreto de la alineación. Vivir en el Espíritu significa permitir que Dios gobierne cada área de la vida. No se trata de una fe superficial, sino de una rendición total, donde cada pensamiento, cada emoción y cada acción reflejan la presencia de Dios. El Espíritu se fortalece a través de la oración, la adoración y la comunión con Dios. No basta con creer en Dios en la mente o sentir emociones espirituales en el corazón. Es necesario alimentar el espíritu con la presencia de Dios todos los días. Quien pasa tiempo en oración, quien medita en la palabra, quien se sumerge en la alabanza, comienza a experimentar un nivel más profundo de conexión con Dios. Jesús enseñó que los verdaderos adoradores no son los que solo siguen reglas externas, sino aquellos que lo buscan en espíritu y en verdad. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan capítulo 4 versículo 23. Alinear la mente, el corazón y el espíritu con Dios significa vivir en integridad espiritual. Es tomar la decisión diaria de rechazar los pensamientos que no vienen de Él, de sanar las emociones que impiden su obra y de fortalecer el espíritu para que nada pueda romper la comunión con su presencia. Cuando una persona alcanza esta alineación, su vida cambia por completo. La ansiedad desaparece, porque la mente confía en Dios. La amargura se va, porque el corazón está lleno de su amor. La debilidad se transforma en fortaleza, porque el espíritu está en comunión con el Espíritu Santo. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías capítulo 26 versículo 3. La mente humana es un campo de batalla, un terreno donde se libran las guerras más importantes de la vida espiritual. No es casualidad que la Biblia hable tanto sobre la renovación de la mente y la importancia de alinear los pensamientos con la verdad de Dios. Lo que muchas personas no comprenden es que, más allá de los pensamientos conscientes, hay un nivel más profundo que moldea la realidad de cada individuo: el subconsciente. El subconsciente es el depósito de creencias, experiencias y emociones que han sido sembradas a lo largo de los años, muchas veces sin que la persona sea consciente de ello. Es como un suelo fértil donde se plantan semillas que con el tiempo darán fruto. Algunas de estas semillas han sido sembradas por la palabra de Dios, pero otras han sido impuestas por el mundo, el temor y las mentiras del enemigo. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él.
Proverbios capítulo 23, versículo 7. Esta escritura revela una verdad profunda. Lo que una persona cree en su interior determina lo que será en su vida exterior. No se trata solo de lo que dice con su boca o piensa en un momento determinado, sino de lo que ha arraigado en su subconsciente. Si en lo más profundo de su ser hay creencias de miedo, escasez, culpa o indignidad, su vida reflejará esas creencias, aunque en la superficie diga lo contrario. El enemigo sabe que si logra plantar pensamientos equivocados en el subconsciente de una persona, puede controlarla sin necesidad de atacarla directamente. Por eso, desde la infancia, muchas personas han sido programadas con ideas que limitan su fe y su capacidad de recibir las bendiciones de Dios. Creencias como no soy suficiente, Dios no me escucha, nunca voy a salir adelante o el éxito no es para mí se convierten en barreras invisibles que impiden el crecimiento espiritual y la manifestación de las promesas divinas. Jesús enseñó que el verdadero problema del hombre no está en lo externo, sino en lo que hay en su corazón. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas capítulo 6 versículo 45. El corazón, en la Biblia, muchas veces representa la parte profunda del ser humano, su subconsciente. Si el tesoro que hay en el interior está contaminado con pensamientos de derrota y pecado, eso es lo que saldrá en su vida diaria. Pero si el subconsciente es renovado con la verdad de Dios, la vida entera será transformada. Pablo escribió sobre la importancia de renovar la mente para experimentar la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12 versículo 2. Renovar el subconsciente no es solo cuestión de cambiar algunos pensamientos en la superficie, sino de reprogramar todo el sistema de creencias para que esté alineado con lo que Dios dice. Es un proceso intencional de arrancar las mentiras y sembrar la verdad. La oración y la meditación en la palabra son herramientas poderosas para esta transformación. Cuando una persona declara y cree lo que Dios dice sobre ella, esas palabras comienzan a penetrar en lo más profundo de su ser. La fe es el medio por el cual las verdades de Dios se graban en el subconsciente, reemplazando las viejas programaciones que limitaban su vida espiritual. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10 versículo 9. Este versículo muestra cómo la transformación espiritual ocurre en dos niveles: la confesión con la boca y la creencia en el corazón. No basta con decir algo, es necesario que esa verdad se arraigue en el subconsciente para que se convierta en una nueva realidad. Muchos oran por cambios en su vida, pero siguen operando con creencias subconscientes que bloquean esos cambios. Piden provisión, pero en su interior siguen creyendo en la escasez. Piden sanidad, pero han aceptado la enfermedad como parte de su identidad. Piden dirección, pero dudan de que Dios realmente quiera guiarlos. El subconsciente es el puente entre lo que se cree y lo que se experimenta. Si una persona no cambia lo que ha sembrado en su interior, seguirá viendo los mismos resultados una y otra vez, aunque ore con fervor. Jesús dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan capítulo 8 versículo 32. La verdadera libertad comienza cuando la mente es transformada por la verdad de Dios. Es entonces cuando las limitaciones impuestas por el miedo, el rechazo y la incredulidad se desmoronan. Es entonces cuando la fe deja de ser un concepto y se convierte en una fuerza viva que mueve montañas. Dios nos ha dado el poder de renovar nuestra mente, de limpiar nuestro subconsciente y de alinearlo con su palabra. Pero esta transformación no ocurre de manera automática. Requiere una decisión consciente de rechazar la mentira y abrazar la verdad. El subconsciente es una herramienta poderosa en la vida espiritual. Puede ser un aliado o un enemigo, dependiendo de lo que se ha sembrado en él. Quien lo llena con la palabra de Dios verá cómo su vida se transforma.
Quien lo deja contaminado con pensamientos del mundo seguirá atrapado en una realidad que no refleja la voluntad de Dios. El poder para cambiar está en las manos de cada persona. Dios ha dado las promesas, ha mostrado el camino y ha dejado su palabra como guía. Ahora, la pregunta es, ¿qué estás permitiendo que habite en lo más profundo de tu mente? Porque eso, tarde o temprano, definirá tu destino espiritual. Cada palabra que sale de la boca de Dios tiene poder creativo. Desde el principio de los tiempos, Él estableció que todo lo que existe fuera formado a través de su palabra. No es casualidad que la Biblia nos enseñe que nuestras palabras también tienen el poder de edificar o destruir, de atraer bendición o de abrir la puerta a la derrota. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Proverbios capítulo 18 versículo 21. Lo que declaras sobre tu vida tiene un impacto profundo en tu realidad. Si constantemente repites pensamientos de miedo, escasez y derrota, estás programando tu mente y tu espíritu para vivir bajo esas condiciones. Pero cuando alineas tus palabras con la verdad de Dios, comienzas a transformar tu subconsciente, tu entorno y tu destino. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Proverbios capítulo 23 versículo 7. La reprogramación de la mente y del corazón no sucede por accidente. Es un proceso intencional que requiere disciplina y fe. La Escritura nos llama a renovar nuestro entendimiento para que podamos experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y una de las formas más efectivas de hacerlo es a través de afirmaciones bíblicas. Cada afirmación basada en la palabra de Dios es como una semilla que se planta en el subconsciente. Con el tiempo, estas verdades arraigadas comienzan a dar fruto en la forma en que piensas, sientes y actúas. Dios no diseñó a sus hijos para vivir en temor, duda o escasez. Él nos ha dado promesas firmes que pueden transformar cualquier área de nuestra vida. Pero esas promesas deben ser activadas con nuestra confesión de fe. Jesús dijo, «De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho». Marcos capítulo 11 versículo 23. Aquí se encuentra el principio de la manifestación de la fe, creer y declarar. La duda debilita, pero la convicción basada en la palabra de Dios desata el poder del cielo en la tierra. Si deseas reprogramar tu vida y alinearla con el propósito de Dios, comienza a hablar lo que Él dice sobre ti. No repitas lo que el mundo dice, lo que las circunstancias te dictan o lo que el enemigo quiere que creas. Habla lo que Dios ya ha establecido para ti. Si luchas con la identidad y el propósito, declara: soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Si enfrentas temor y ansiedad, proclama: no temeré, porque Dios está conmigo. No desmayaré, porque Él es mi Dios. Él me fortalecerá, me ayudará y me sostendrá con su diestra de justicia. Isaías capítulo 41 versículo 10. Si sientes que las puertas se han cerrado, confiesa: Dios abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías capítulo 43 versículo 19. Si la enfermedad toca tu cuerpo, afirma con fe: por sus llagas fui sanado. Isaías capítulo 53 versículo 5. Si enfrentas problemas económicos, proclama: mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4 versículo 19. Cada afirmación bíblica tiene el poder de transformar realidades. Pero no basta con decirlas una vez. Deben repetirse con fe hasta que se conviertan en la verdad dominante en tu mente y en tu espíritu. La repetición constante de la palabra de Dios no es un ejercicio mecánico, sino un acto de fe que abre camino a la transformación interna. Dios le dijo a Josué que la clave para su éxito estaba en la meditación constante en su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino,
y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1 versículo 8. Las afirmaciones bíblicas funcionan porque reemplazan las mentiras del enemigo con la verdad de Dios. Derriban fortalezas mentales y renuevan la mente. Pueden parecer simples frases al principio, pero cuando se declaran con fe, producen un cambio real en la atmósfera espiritual. Cada persona tiene dos opciones: seguir hablando palabras de derrota, duda y temor, o empezar a proclamar las promesas de Dios con convicción. La vida que hoy experimentas es el resultado de los pensamientos y palabras que has permitido en tu interior. Si deseas ver un cambio, comienza a declarar la palabra de Dios cada día, con firmeza, con autoridad y con la certeza de que lo que Él ha dicho se cumplirá. Dios no miente. Su palabra es eterna, firme e inquebrantable. Quienes aprenden a usarla como una espada verán cómo sus vidas se transforman. No dejes que el enemigo controle tu mente y tus palabras. Levántate en fe y comienza a hablar la verdad que Dios ha declarado sobre ti. Porque cuando la palabra de Dios está en tu boca y en tu corazón, todo cambia. Dios no te creó por casualidad. No eres un accidente ni un producto del azar. Desde antes de tu nacimiento, ya había un propósito divino diseñado para tu vida. Sin embargo, muchas personas viven sin dirección, atrapadas en la rutina, sin experimentar el poder de Dios en su día a día. No porque Dios no tenga planes para ellas, sino porque aún no han aprendido a sintonizarse con su propósito. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Yahvé, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías capítulo 29 versículo 11. Dios tiene planes para cada uno, pero para experimentarlos es necesario estar en sintonía con Él. No basta con desearlo, hay que alinearse completamente con su voluntad. Así como una radio debe estar en la frecuencia correcta para recibir una señal clara, el espíritu humano debe estar en armonía con Dios para recibir su dirección. La falta de sintonía con Dios es la razón por la que muchos viven en frustración y confusión. Luchan por encontrar su propósito, pero siguen tomando decisiones basadas en su propia lógica, sin buscar la guía divina. Jesús nos dejó un principio clave: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6 versículo 33. Aquí está la clave para alinear la vida con el propósito de Dios: buscarlo primero. No después de que todo se haya acomodado, no cuando las circunstancias sean favorables, sino ahora. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás se encuentra a su orden. La Biblia está llena de ejemplos de personas que descubrieron su propósito solo cuando decidieron rendirse completamente a Dios. Moisés era un hombre fugitivo hasta que tuvo un encuentro con la presencia de Dios en la zarza ardiente. David era un simple pastor de ovejas hasta que fue llamado y ungido por Dios. Pablo perseguía a cristianos hasta que tuvo un encuentro con Cristo y su vida fue transformada. El propósito de Dios no es algo que se encuentra con el intelecto humano, sino con la obediencia. No se trata de hacer planes y pedirle a Dios que los bendiga, sino de preguntarle a Dios cuáles son sus planes y caminar en ellos. Encomienda a Yahvé tu camino, y confía en Él, y Él hará. Salmos capítulo 37 versículo 5. Sintonizarse con el propósito de Dios requiere fe. Muchas veces, su plan no será claro desde el principio. Abraham recibió la instrucción de salir de su tierra, pero no se le mostró de inmediato el destino. Dios solo le dijo que caminara en obediencia, y a medida que avanzaba, el propósito se fue revelando. Así es como Dios opera. No siempre da todos los detalles, pero da suficiente luz para dar el siguiente paso. Es por eso que sintonizarse con su propósito requiere confianza absoluta en Él. Porque andamos por fe, no por vista. 2 Corintios capítulo 5 versículo 7. El mundo enseña que hay que tomar el control de la vida, pero Dios dice que la verdadera plenitud se encuentra en rendirse a su voluntad. Quienes intentan hacer todo en sus propias fuerzas terminan desgastados y sin dirección, pero aquellos que confían en Dios encuentran paz y propósito. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas.
Proverbios capítulo 3 versículo 6. Sintonizarse con Dios también implica aprender a escuchar su voz. Dios habla de muchas formas, a través de su palabra, en la oración, en el consejo de personas sabias y en las circunstancias. Pero si la mente y el corazón están llenos de ruido, será difícil discernir su dirección. El mundo está diseñado para distraer. Redes sociales, preocupaciones, opiniones ajenas, pensamientos de duda y miedo son interferencias que impiden que la voz de Dios sea clara. Por eso, es necesario hacer espacio para la comunión con Él, apartar momentos para la oración, la meditación en la palabra y el silencio donde su voz pueda ser escuchada. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos capítulo 46 versículo 10. Dios no está en el caos ni en la ansiedad. Su propósito se revela en la quietud, en la obediencia, en la confianza. Quien se alinea con su voluntad, comienza a experimentar una transformación radical. La vida deja de ser un conjunto de circunstancias sin sentido y se convierte en una historia escrita por el mismo Creador. El propósito de Dios para cada persona es grande, pero solo aquellos que están dispuestos a buscarlo y obedecerlo podrán vivirlo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar tus planes a un lado para abrazar los planes que Dios tiene para ti? ¿Estás listo para sintonizarte con su propósito y ver su gloria manifestarse en tu vida? La decisión está en tus manos. Dios ha puesto dentro de ti un potencial inmenso, una capacidad espiritual que puede transformar tu vida y todo lo que te rodea. Sin embargo, ese poder no se manifiesta automáticamente. No basta con saber que existe, es necesario activarlo. La fe, la palabra, la oración y la acción son las llaves que abren las puertas del poder de Dios en tu vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1 versículo 8. El poder de Dios no está reservado para unos pocos. Es una promesa para todo aquel que crea y actúe conforme a su voluntad. Pero muchas personas viven limitadas, atrapadas en el miedo, la incredulidad y las dudas. No porque Dios no quiera bendecirlas, sino porque no han aprendido a activar lo que ya les ha sido dado. Jesús no solo vino a salvar, sino a empoderar. No solo vino a perdonar pecados, sino a dar autoridad a los hijos de Dios para caminar en victoria. La vida cristiana no es pasiva, es un camino de conquista, de fe activa, de decisiones que abren el camino para que el poder de Dios se manifieste. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan capítulo 14 versículo 12. Aquí está el desafío, creer y actuar. La fe que no se expresa en acción es estéril. La oración que no va acompañada de obediencia pierde su fuerza. Dios ya ha declarado bendición, sanidad, provisión y victoria sobre sus hijos, pero cada persona tiene la responsabilidad de caminar en esa verdad. Moisés tenía el poder de Dios con él, pero hasta que no levantó la vara, el mar rojo no se abrió. Pedro tenía el llamado de Jesús para caminar sobre el agua, pero hasta que no dio el primer paso, el milagro no sucedió. La viuda de Sarepta tenía la provisión de Dios esperándola, pero hasta que no obedeció la palabra del profeta y preparó el pan con lo poco que tenía, su aceite no dejó de multiplicarse. Dios ya ha hablado. Su palabra es firme, eterna, inmutable. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Seguirás esperando que las circunstancias cambien antes de moverte en fe? ¿Seguirás permitiendo que el miedo y la duda te mantengan paralizado? ¿O decidirás hoy activar el poder de Dios en tu vida? La activación comienza con una decisión. Es elegir creer a Dios por encima de lo que ves. Es declarar su palabra sobre tu vida y actuar conforme a ella. Es dejar atrás la pasividad espiritual y caminar en la certeza de que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos habita en ti. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros.
Romanos capítulo 8 versículo 11. El tiempo de esperar ha terminado. El momento de actuar es ahora. Dios no está limitado por las circunstancias, los recursos o las habilidades humanas. Él solo necesita un corazón dispuesto, una fe inquebrantable y una acción valiente. Hoy tienes en tus manos la decisión de seguir viviendo en la duda y la inacción o de dar el primer paso y activar el poder de Dios en cada área de tu vida. Él está esperando que respondas a su llamado. No mañana, no algún día, sino hoy. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón y has sentido que Dios te ha hablado a través de este mensaje, no te quedes con esta verdad solo para ti. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna palabra que pueda transformar tu vida. Déjame un comentario contándome qué fue lo que más te impactó y si alguna vez has sentido que Dios te ha respondido de una manera inesperada. Y lo más importante, comparte este video con alguien que lo necesite, porque hoy puede ser el canal a través del cual Dios hable a otra persona. Juntos, llevemos este mensaje a más corazones que necesitan escuchar la voz de Dios.